Muy buenos días, estamos reunidos aquí en la Mesa de Salud, el espacio en donde hemos tomado todas las decisiones para enfrentar la pandemia. Una vez más nos encontramos quienes son parte del sector salud Jalisco, nuestros hospitales civiles de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara y el TEC de Monterrey, y los especialistas que nos han acompañado en este proceso tan complejo para decidir qué medidas tomar, establecer las estrategias, las rutas de trabajo para poder hacer frente a este enorme reto en materia de salud pública, que hoy una vez más ha tomado fuerza en esta segunda ola que está impactando al estado de Jalisco. Y el día de hoy queremos explicarles a todos los jaliscienses en dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante. Se han desatado como en cada coyuntura en la que ha habido un crecimiento del número de contagios, todo tipo de rumores, de trascendidos, de información falsa, que es muy importante clarificar, como siempre lo hemos hecho, hablando de frente. Hoy estamos, una vez más, dándonos cuenta de la importancia del sentido de anticipación que el Estado de Jalisco ha tenido en la emergencia sanitaria. Hace 12 días, antes de que hubiera semáforos en rojo a nivel nacional, hace 12 días tomamos decisiones que respondían a justamente este ánimo de anticipar lo que se veía que podía venir. Hace 12 días se tomaron nuevas medidas de restricciones, se tomaron acciones para poder reforzar nuestra capacidad de tomar pruebas y de hacer el seguimiento epidemiológico correspondiente. Se tomaron una serie de decisiones que tendrán que ser evaluadas en unos días más. Quiero volverlo a explicar porque ha sido así desde el principio. El tiempo que se requiere para evaluar las medidas tomadas es de cuando menos 2 semanas para entender qué efectos tuvieron estas acciones. Hoy estamos a 12 días de las medidas que anunciamos, que precisamente son las mismas, por cierto, que hoy algunos estados que aparecieron en el semáforo nacional en rojo están tomando. Guerrero, por ejemplo, apareció en semáforo rojo y anunció el cierre de bares y antros. Esta medida nosotros la tomamos hace 12 días. Por eso el día de hoy no hay en este anuncio medidas adicionales de carácter restrictivo que tengamos que anunciar. Lo que tenemos que insistir es en que todos debemos de hacer lo que ya está establecido. Si cada quien cumple con su responsabilidad, podremos salir adelante. Pero sobre todo es importante entender por qué no es necesario o por qué no consideramos en este momento necesario establecer nuevas medidas de restricción. Déjenme enseñarles estos datos que son muy importantes. A diferencia de otras reuniones en las que hemos dado información sobre todo de cómo se ha ido desarrollando el virus en el tiempo, hoy quiero hacer esta comparativa que es más sencilla, pero que nos parece puede explicar mejor en dónde estamos. En el momento más duro de la pandemia, en enero, teníamos 10,941 casos activos. 10,941. Hoy tenemos 11,074 casos activos. Es decir, son prácticamente los mismos casos activos que el momento más duro de la pandemia, en enero de este año. Sin embargo, el número de hospitalizados en enero era de 2,002 hospitalizados y hoy tenemos 1,238, casi la mitad. Y eso también nos permite poder decirle a todos los jaliscienses que estamos ajustando nuestra infraestructura hospitalaria para tener capacidad de respuesta. Hoy hemos atendido los puntos críticos de manera rápida, de manera eficiente y tenemos margen de maniobra en términos de infraestructura hospitalaria. Entonces, aunque son los mismos casos activos, tenemos muchísimas menos personas hospitalizadas. La tasa de positividad en enero, en el momento más duro de la pandemia, era del 49%, hoy es del 24%. Y el promedio mensual, este es un dato muy importante, el promedio mensual de defunciones reportadas por día en enero era de 80. Hoy, en el último mes, es de 13. Es decir, el virus, por supuesto, está en un momento en el que tiene un mayor potencial de contagio, pero también es cierto que los efectos que está teniendo los contagios son distintos. Esto no significa minimizar el nivel de riesgo que tenemos. Estamos en un momento muy delicado, pero evidentemente la circunstancia es distinta a la que vivíamos en enero. Por eso, insisto, hoy estamos concentrados en afinar
nuestra capacidad de reacción para tener infraestructura hospitalaria lista para cuando se necesite. Los casos que estaban pendientes de atenderse están ya resueltos. El caso de Cihuatlán, tenemos ya inclusive camas desocupadas ahorita, y el nuevo hospital que hicimos en Cihuatlán, por cierto, hoy precisamente nos da este margen de maniobra que ya tenemos ahorita 10 camas que están funcionando en Cihuatlán. Vallarta también, junto con el Seguro Social, que habilitó 20 más y nosotros 10, tiene hoy ya otra vez margen de maniobra. Por supuesto que tuvimos mucha presión en El Grullo, en Tomatlán, en Mascota y en Mascota, y en esos lugares también ya se están tomando medidas y se van a reforzar también las disposiciones en materia sanitaria. En muchos sentidos, parte de la estrategia para atender los puntos más delicados en el crecimiento de contagios fue reforzar la vacunación de 18 y más, de los grupos de edad de 18 años en adelante. Y déjenme decirles que ya aplicamos la primera dosis en toda la región costa. Todos los municipios de la costa ya tienen la primera dosis de 18 años en adelante. Y en la Sierra de Amula, esta zona donde está El Grullo particularmente, que tuvo muchos problemas, desde Autlán hacia la costa, también están vacunados todos los jóvenes de 18 en adelante con su primera dosis. Es decir, la apuesta central, y en eso coincidimos con el planteamiento de la Ciudad de México, es a reforzar la vacunación en los próximos días. Pero necesitamos que la gente nos ayude. Seguimos teniendo niveles que no son los convenientes, que no son los que necesitamos de participación de la gente en los procesos de vacunación. En los grupos de edad que hoy están agendados, hay vacunas, pero necesitamos que la gente vaya a vacunarse, que haga su cita y que se vacune. Es por el bien de todos. Necesitamos reforzar esa estrategia y en eso nos vamos a concentrar en los próximos días. Y por eso también necesitamos hacer un llamado a la corresponsabilidad, una vez más, para cuidarnos todos. Hay medidas que se tienen que reforzar, que le voy a pedir a Bárbara Casillas, nos las puede listar. Nosotros, adicionalmente de las medidas que conocemos, estamos implementando algunas acciones adicionales que se van a poner en operación en las siguientes horas. En primer lugar, estamos retomando, porque se había suspendido, retomando el modelo y el sistema de seguimiento epidemiológico en las empresas. No el que hace el gobierno, el que hacen las empresas. Alejandro Guzmán, como coordinador del Gabinete Económico, le dará seguimiento específico a este tema para que nos ayuden a volver a hacer un esquema de aplicación de pruebas en las empresas a sus trabajadores para poder hacer un seguimiento epidemiológico permanente. Y en segundo lugar, citaría como ejemplo de las medidas adicionales que ha tomado la Mesa de Salud, vamos a reforzar los protocolos en puertos y aeropuertos, particularmente en en el caso de Puerto Vallarta, en el que la llegada de los cruceros es inminente. Lo que vamos a establecer es con toda claridad que no podrán bajarse de un barco personas que no estén vacunadas y que además no pasen la prueba correspondiente. Si se pueden hacer las cosas bien, el regreso de los cruceros a Vallarta es clave para la reactivación económica, pero lo primero es la salud pública. Entonces vamos a establecer las reglas de este nuevo protocolo antes de tomar definiciones en ese sentido, y en los aeropuertos también reforzaremos las medidas que se toman para minimizar el riesgo de que lleguen personas contagiadas a nuestros destinos de aeropuertos en el estado de Jalisco. Entonces, en ese sentido, estas son las acciones. Es muy importante, con esto cierro para pasarle el uso de la voz a Bárbara, dejar claro dos cosas. El regreso a clases sigue conforme a lo planeado. Estamos preparados y organizándonos para hacer un regreso a clases seguro. Cada quien en el calendario y en el esquema que consideró adecuado. En esta mesa, las decisiones que se han tomado sobre el regreso a clases se han tomado de manera colegiada. Las hemos presentado juntos. No hay diferencias, ni hay ningún tipo de controversia al respecto. Las instituciones privadas regresarán conforme a sus calendarios, la Universidad de Guadalajara regresará conforme a sus calendarios, el sistema de educación básica regresará a finales de este mes, y queremos insistir en que el sistema de educación pública básica del estado de Jalisco tiene un esquema opcional. Vamos a regresar a clases, y si hay personas, padres de familia, madres de familia, que no quieren que sus hijos regresen, pueden tener el modelo de educación a distancia. No se puede obligar a nadie, pero somos muchos más los que queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, regresen a las aulas, porque tenemos que empezar a caminar y a entender que el virus estará con nosotros mucho tiempo y que tenemos que aprender a convivir con el riesgo. Con estos mensajes, llamando a la tranquilidad, pero a la atención, de que estamos en un momento difícil
pero no hay un desbordamiento de nuestros hospitales, ni hay una situación que requiera de medidas emergentes en este momento. Le pedimos al pueblo de Jalisco que nos ayude reforzando las siguientes medidas, Bárbara. Gracias, gobernador. Bueno, una de las primeras medidas que le pedimos a todas las personas, por supuesto, es promover su propio cuidado, su responsabilidad individual. Ya todos sabemos qué es lo que debemos hacer, pero en especial les pedimos a las personas con enfermedades como insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, cardiopatías y otras enfermedades que ocasionan inmunosupresión, el resguardo domiciliario. Estas personas son las que deben extremar precauciones porque son las personas que pueden ser más propensas a llegar al hospital. Ahora bien, en materia de lo que deben hacer los giros y la economía. Bueno, deben asegurarse de que todo su personal utilice cubrebocas y si es factible que puedan utilizar la careta o los gogles adicionales. Mantener las áreas ventiladas, ya lo hemos dicho múltiples veces, pero nos gusta que quede muy claro. Ahora sabemos cómo se reparte el virus o se contagia y es por eso que necesitamos que las áreas estén ventiladas. El reforzar los filtros sanitarios. El mantener el distanciamiento utilizando barreras físicas en donde sea posible. Evitar reuniones de más de 5 personas, privilegiando las reuniones virtuales. Promover actividades de home office en aquellas empresas en las que sea posible, en las que sus actividades se los permitan. Como decía el gobernador, se reactiva el modelo de vigilancia epidemiológica de las empresas, teniendo las empresas que aplicar 2% de las pruebas a sus trabajadores. Promover la vacunación del personal, de acuerdo pues, con la política nacional que nos va llegando la vacuna, y asegurar el aislamiento de personas con síntomas o que estén positivas o que estén en el tránsito de recibir su resultado de la prueba. Esto es importante porque luego se hacen la prueba y siguen yendo a trabajar o siguen saliendo y resulta que estaban positivos. Y por supuesto, para todas las personas, pues las acciones que ya sabemos que debemos de cumplir para lograr el control de este virus es que, bueno, el cubrebocas sí es obligatorio para todos, pero es muy importante que se utilice correctamente desde la nariz hasta la barbilla. Hay que tapar nariz y boca, procurar permanecer el menor tiempo posible en cualquier espacio, evitar los lugares cerrados, procurar mantener la distancia con otras personas. Si ya te toca la vacunación o si estás rezagado, ya vacúnate, haz tu cita, como lo decía el gobernador, y vacúnate. Si presentas algún síntoma como dolor de cabeza, tos, fiebre, diarrea, pérdida de olfato, gusto, debes aislarte de inmediato y solicitar atención médica de inmediato. Y si no necesitas salir, pues es mejor quedarte en tu casa. Particularmente a los jóvenes, decirles que no se esperen a que la enfermedad pueda llegar hasta un punto de gravedad, que en el momento en que tengan estos síntomas acudan a un médico. La atención a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte y hemos tenido experiencias que nos demuestran que en muchos casos los jóvenes se aguantan mucho tiempo antes de ir a checarse y eso es algo que tenemos que corregir. En general creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Es importante cortar de tajo la desinformación. En los últimos días hubo anduvo circulando hasta un audio que yo grabé hace un año en otra circunstancia con la mala intención de generar zozobra y miedo. Sabemos en dónde estamos en un momento de alto riesgo de contagio, pero también es cierto que en la mesa de salud hemos podido tomar las decisiones a tiempo, hemos sabido anticiparnos para poder lograr que las definiciones que aquí se toman tengan un impacto positivo en el cuidado de la salud y la vida de los jaliscienses. Seguiremos por ese camino, reiterando que todo el programa de regreso a clases sigue como se ha planteado, no hay cambios en ese sentido y seguiremos informándole a los jaliscienses al final de esta semana o tal vez principios de la próxima, después de que el fin de semana podamos evaluar los efectos que tuvieron las medidas que tomamos hace 12 días. A partir de eso podremos ver lo que sigue y lo haremos siempre de frente al pueblo de Jalisco. Saludos y buenos días.